Chamacos, ya estamos de regreso en la Posilga. Pues nos tuvimos que comer el taco así de volada, ya mero nos atragantábamos hace rato, pero pues ahí encontramos un par de tortillas duras de antier, creo, antes de que nos encerráramos a hacer congresos y cosas por el estilo, pero muy contentos, muy animados, ya espero que no se hayan perdido el medio tiempo, estuvo en la barra de programación, Beyoncé, ahí también trajimos a Michael Jackson, Shakira, hizo por ahí un dueto con Karol G, y bueno, pues estuvieron todas estas celebridades en mi cabeza, en mi mente y en mi imaginación, porque son las cosas que de repente suceden por acá. Pero bueno, vamos a dejarnos de estas banalidades para entrar un poquito ya en contexto. ¿Cómo estás, amigo Edgar? Posilguerísimo de corazón. Dícese que alguna vez yo lo conté, me comí una albóndiga dura de una semana en la casa de Ferrocarril Central. Pero bueno, datos que ustedes podrían seguir en la primera temporada de La Posilga. Y hoy estamos en una posilga con evolución, una posilga con desarrollo se convirtió en Posilcongreso y entonces nos hacemos formales y le damos bienvenida a Carmina. ¿Cómo estás, Carmina? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar por acá con ustedes. Yo no he comido, dato también extra al rato, ya que se me pase los nervios, podré comer a gusto. Sí, Gracias. no, es que hay una recomendación que cuando alguien vaya a realizar alguna presentación, una conferencia o dar clase, de preferencia, pues esperar a terminar para comer. Así que esa es la recomendación. Pueden suceder algunas cosas. Claro. Claro que sí, el fenómeno gastroenterológico es bastante peculiar. Pero bueno, por acá, pues de inmediato, a mí me sorprende y gratamente que Carmina tiene su porra incluida, ya desde el inicio, sus fans. Buenas tardes, maestra Carmina. Verónica Islas te saluda. Mucho gusto, Vero. Buenas tardes. Y también por acá, pues nuestro fan destacado de este congreso, Simoril Gaiman, dice que aparte de psicólogos somos mediums, pues seguramente vio por allí esa publicación donde festejábamos el Día del Psicólogo con una persona muy parecida a otra persona muy querida que estaba leyendo el tarot, ¿no? Tú sabes de eso, amigo. Sí, yo te dije cuando lo vi que era el Nito, pero bueno, ya los demás lo confirmaron, entonces ya estoy dudando si realmente sí era el Nito, ¿no? Exactamente. Y por acá, Celina Ortega, feliz de volver a estar escuchando a Miss Carmina García. Te digo que traes tu club de fans. Sí, ¿verdad? Ya lo estoy creyendo. Muchos saludos, Elina. Muchísimas gracias. Pues todos ya estamos listos y preparados en esta tarde para escuchar en palabras de Carmina García Gómez el tema terapia existencial, una mirada al ser humano. Es un tema que ha preparado con mucho cariño para todos nosotros en este marco del POSIT Congreso Internacional 2023, que ya está dando sus últimas patadas, que ya está a punto de concluir, ya estamos cruzando la línea de la mitad y pues nosotros no nos resta más que agradecerte, Carmina, el tiempo, el espacio, la buena disposición y nos vamos tras bambalinas para poder escucharte y para que te quedes con tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Adelante, adelante. Bien, bueno, pues un gusto estar con ustedes. Yo elegí este tema, hablar de la terapia existencial y ponerla como una mirada al ser humano para conocer un poco, y digo un poco porque es muy amplio, toda la información que nosotros podemos aterrizar, pero esto lo tomaríamos como una introducción a saber cuál es el quehacer que tenemos nosotros
como terapeutas desde esta mirada, ¿no? Desde la terapia existencial y saber también que tiene antecedentes, claro, y seguramente muchos los han escuchado desde la filosofía existencial, pero cómo estos antecedentes y estos principios se aterrizan y se concretizan en la forma de dar terapia. Y que vamos a entender entonces cómo por eso se va a llamar una mirada al ser humano, porque va a ser una forma terapéutica en la que nosotros nos vamos a acercar a esta visión en la que regresamos al otro a esta postura, ¿no? Al ser un ser humano y quitamos categorías, quitamos elementos de objeto y volvemos a ver algo que podría ser tan natural, pero que a veces hemos dejado de hacer y que por eso pues se lleva a cabo a través de esta forma de terapia. Voy a hablarles un poco de los antecedentes, estos antecedentes que parten de la filosofía existencial y que nos van a servir para entender cómo estos principios, decía, se van a trasladar al ámbito terapéutico, al quehacer que tenemos nosotros con los pacientes, ¿no? Porque va a ser diferente pensar que podemos nosotros conocer de qué se trata la filosofía existencial, pero entonces, ¿qué se hace en la terapia? O también a veces yo lo digo así, ¿qué no se hace en este tipo de terapia? Tenemos como esta frase me gusta porque vamos a hablar de que la perspectiva existencial se va a caracterizar por un intento, dice por acá, de contemplar la realidad humana desde la cotidiana búsqueda de sentido, ¿no? O sea, cuando hablamos de esta cotidiana búsqueda de sentido es algo que nosotros hacemos constantemente. O sea, van a ver ustedes cómo a través de las posturas que estamos planteando aquí y de los principios, pues es algo que hacemos día con día, pero quizá le falta profundizar para llegar a esa conciencia que nos permita abrir posibilidades. Entonces, dice por aquí, finalmente esta perspectiva existencial va a ser tan antigua como la humanidad. O sea, no les estoy hablando de algo que sea una propuesta que sea muy reciente, ¿no? Que sea algo completamente actual, porque esta perspectiva pues data desde que los hombres se preguntaban sobre el sentido de la vida, hacían estas preguntas de pues quién somos, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde vamos, empezar a preguntarse todo eso, que muchas veces nosotros también pues nos seguimos preguntando, pero a veces por el propio ritmo de vida que tenemos, el trabajo, los estudios, pues lo vamos haciendo a un lado, ¿no? No tenemos como suficiente tiempo para hacerlo. Y eso va a ser algo importante porque a través de esta perspectiva que se va a convertir en la terapia existencial, nosotros vamos a dar ese espacio para hacernos estos cuestionamientos, para podernos preguntar acerca de esto que está, estas interrogantes que tenemos desde hace mucho tiempo, pero que no damos un espacio. Pero no es para preguntarnos desde una generalización, sino que vamos a hacerlo de manera individual, de manera propia, cargado de nuestras propias experiencias. Hacia eso va. Bueno, ¿cuáles van a ser algunos antecedentes? En estos antecedentes, pues voy a hablar de forma breve y sobre todo me interesa aterrizar algunos principios, decía, para relacionarnos con y poderlo entender con cómo se aplica a través de la terapia. Pues esta perspectiva como tal desde la filosofía va a nacer antes de la Segunda Guerra Mundial, pues con la protesta de Kierkegaard hacia ¿qué cosa? Hacia el positivismo, ¿no? Hacia el positivismo se trata de que Kierkegaard decía, pues no todo podemos nosotros verlo en un sentido medible y cuantificable. Habrá cosas que tienen más que ver con la experiencia subjetiva de la persona que con aquello que se va a estar comprobando o que nos va a llevar solamente a números o indicadores. Entonces, él hace una propuesta, pero a través de estos interrogantes, ¿no? A empezarse a preguntar nuevamente sobre, pues, cómo es el ser humano, hacia dónde va el ser humano, cómo construye sus relaciones, cómo vive esas relaciones, cómo experimenta esas relaciones, cómo experimenta su mundo. Porque vamos a ver que en un determinado momento, pues de pronto queremos como encajar todas las experiencias en una sola forma y eso se vuelve cada vez más imposible. Por eso hay tanta diversidad en general. Entonces se hace esta protesta donde pues lo que va a proponerse es que podamos regresar a mirar al ser humano desde esta parte más individual, desde esta parte propia, desde esta parte en la que podamos entender cómo es para la persona esa vivencia. De ahí que como antecedente también tenemos
que esta perspectiva pues va a explotar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿por qué va a explotar después de la Segunda Guerra Mundial? Porque nosotros lo que vamos a entender es que después de esta Segunda Guerra Mundial, en general, la perspectiva existencial va a ser una perspectiva principalmente europea. Entonces, pues a partir de que se viven estas situaciones tan fuertes, estas experiencias que podríamos llamar experiencias cumbre, experiencias transformadoras, pues los seres humanos, las personas que habían estado involucrados en esta experiencia, llegan con una sensación de soledad, una sensación de vacío, una sensación de devastación, en la que habían vivido, pues sobre todo como pérdidas, ¿no? Pérdidas en muchos sentidos, pérdidas de sus casas, pérdidas de sus lugares de origen, pérdidas de seres queridos, tanto aquellos que habían ido a la guerra como aquellos que habían estado esperando. Entonces se viven en una situación así de desolación y devastación. ¿Qué empieza a suceder? Que de pronto estas sensaciones devastadoras, profundas, que incluso llevaban a que las personas entraran en una depresión profunda, pues estaban ahí, estaban presentes estas sensaciones, pero no se sabía qué hacer con esas sensaciones. O sea, no se les podía dar una forma. Y a veces también las personas pues entraban en esta parte del sinsentido, porque empezaban a pensar, ¿cómo es posible que yo haciendo todo de forma correcta, vamos a ponerlo así como en este ejemplo, me suceda esto, ¿no? O sea, vivirlo como un castigo o como que no había una respuesta lineal. Si yo estoy reaccionando ante esta situación, si yo me estoy apegando a leyes, a normas, ¿por qué, por ejemplo, toca que mi ser querido pues tenga que ir a la guerra, ¿no? O porque yo estando aquí sin hacer nada, sin involucrarme, pues de pronto pierdo todo. Entonces parecía que no había sentido porque no había una forma, parecía que era algo absurdo incluso. Entonces, estas personas que estaban viviendo en ese momento, pues no saben qué hacer con estas sensaciones, porque no era algo que se tuviera que resolver, es decir, no es que te estuvieras enfermando, no es que estuvieras teniendo algo patológico, que justo lo menciono y lo acentúo porque tiene mucho que ver con esta perspectiva existencial. Se van quitando esas categorías y entonces no tenía que ver con eso, tenía que ver con el sentir, con la vivencia, con sí cómo lo proceso en pensamiento, pero ahora, ¿qué hago con eso? Porque no es tan sencillo y tampoco era como verlo nada más como un proceso de duelo y ya, sino ese proceso de duelo llevaba a mover muchas más sensaciones y llevaba a mover todavía muchas más experiencias que estaban viviendo, es decir, aquellas que estaban pendientes, pues entonces empezaban a resurgir, empezaban a emerger y eso hacía que la persona se empezara a transformar, pero no sabía qué hacer con eso. De ahí, o sea, estamos hablando de antecedentes desde la filosofía existencial y se los estoy contando así para ver cómo lo podemos nosotros concretar, cómo se va concretando en la terapia. Entonces, bueno, por eso es que explota después de la Segunda Guerra, ¿no? Porque ahí, al no saber las personas qué hacer con estas sensaciones, cómo ponerlas, cómo procesarlas, pues necesitamos una perspectiva que nos ayude a darle profundidad y concientización de esto que me está pasando. Por eso dice por acá, el existencialismo va a significar tomar como centro a la persona existente es que emerge, que está, que se hace presente, que asume las riendas de su vida y este ser humano, pues como surja y como deviene, es decir, como se aparece. ¿Qué quiere decir esto? Que de entrada nos vamos a centrar en la persona y esto va a empezar a hablar de hacer la particularidad con esa persona en específico. A pesar de que estamos hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial se da todo este movimiento de sensaciones, pues finalmente cada persona lo estaba procesando y lo estaba experimentando de forma única y particular. Porque aunque la generalidad era la pérdida, pero cada uno también tenía su propio significado, su propia sensación, su propio vínculo con esa persona y su propia forma de entender esa realidad, esa experiencia. Por lo tanto, pues aquí nos tenemos que empezar a centrar en conocer cómo es para esa persona en específico. Y esa persona en específico, cuando hablamos de cómo surge, cómo deviene, cómo aparece, es que yo voy a quitarme todos los prejuicios que puedan aparecer.
De hecho, este va a ser uno de los puntos principales del trabajo que se va a hacer en la terapia existencial. Quitarme de estas ideas porque estas van a ser mis propias ideas, pero yo necesito entender cómo es para la otra persona sin ninguna categoría, sin ninguna etiqueta. Que bueno, ese es un punto importante desde la terapia existencial. ¿Quiénes van a ser algunos de los precursores de la filosofía existencial? Lo voy aclarando así para que podamos centrarnos y hacer esta diferencia. No voy a entrar a detalle de todo lo que ellos propusieron porque si alguna vez han leído de filosofía existencial, pues son varios los puntos, los conceptos que proponen, pero nada más les voy a poner como algunos asuntos principales de los cuales ellos hablan, que nos van a ayudar a entender más esta perspectiva. Entonces, bueno, como precursor tenemos a Kierkegaard, ¿qué es lo que va a proponer? Pues justo lo que mencionaba hace un momento, hablar de la particularidad, dejar de generalizar. Esa va a ser una propuesta importante. Yo no puedo generalizar que ante una misma situación o algo que pareciera que es la misma situación, las personas van a reaccionar igual, ¿no? Cada quien va a tener su propia forma y esta propia forma se va a construir desde su historia de vida. Es decir, no estoy dejando de lado su historia de vida, está su historia de vida, están sus relaciones, sus experiencias, sus modos de percibir el mundo y eso va a ayudar a que sea particular, a que sea único y exclusiva la forma en la que está viviendo esa experiencia. Y eso va a estar relacionado con lo mismo que propone Kierkegaard sobre una verdad subjetiva, porque aquí nosotros vamos a entender que no va a existir una sola verdad, sino que va a ser parcialidades de esa verdad. O sea, que todo lo que la persona, y esto lo aprovecho para ponerlo en el ejemplo de la terapia existencial, todo lo que me diga el paciente va a tener validez, va a ser válido, va a ser real porque la persona así lo está viviendo. Ya veremos cómo se amplían las posibilidades, pero de entrada así lo está viviendo. Y habla también de la elección, que este va a ser un tema importante. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo elecciones. Por eso también nos va a llevar a entender que a veces nos queda claro pensar que sí, estoy haciendo elecciones, pero como parte de las elecciones que hago, pues también estoy renunciando, ¿no? Toda elección implica una renuncia. Un ejemplo clarito sería como ahora, ¿no? Si ustedes están conectados, están escuchando la conferencia, esa es su elección, pero probablemente están renunciando a otras cosas, no sé, pues a salir a comer, ¿no? A ver algo, una serie, etcétera. Renuncio a algo y eso es lo que a veces se me olvida, no tengo claro, esa sería la palabra. Y el último concepto de estos que estoy mencionando, nada más porque hay más, es la tensión, la elección entre opuestos también, que tiene que ver con la propia elección, en la elección y la renuncia, ¿no? La tensión que se hace, siempre nosotros vamos a estar en tensión porque, como decía, todo el tiempo vamos a estar eligiendo. Entonces, mientras yo siga eligiendo, a veces nosotros dejamos como elecciones que parecen que no son tan importantes, ¿no? Quizá ¿en qué ropa me voy a poner hoy? Pues eso no me genera tanta tensión, aunque hay un mínimo de tensión porque estoy pensando en qué ropa voy a usar y entonces se genera, pero se resuelve de forma inmediata. Pero hay otras tensiones que son más complicadas, como poder elegir la carrera que voy a estudiar, la vida que quiero tener, a dónde voy a vivir, etcétera. Todo eso genera tensiones. Y esas tensiones son entre los opuestos, porque a veces en esas tensiones no podemos elegir todo al mismo tiempo. ¿Cuántas veces quisiéramos hacer eso, no? Elegir todo, pero siempre vamos a renunciar. Y esas tensiones son las que se llevan justamente a la parte, pues, de la terapia existencial, ¿no? Cuando llego a terapia, entonces voy a tener que revisar esas tensiones, eso que me lleva. No es para que yo le ayude al paciente para nada a elegir a que tome una decisión, pero sí cómo construyo esa tensión, cómo es que me genera esa tensión, que eso sí, hace un momento hablaba de la ropa, que puede ser como una tensión mínima, pero quizá para otras personas, hablando de la particularidad, genera una mayor tensión, un mayor conflicto y vamos a revisar cómo es ese proceso. Entonces, bueno, esos son algunos conceptos y algunos de los principios que aporta o que vamos a retomar de Kierkegaard para la terapia existencial. Otro precursor importante es Nietzsche. Nietzsche, pues igual en general habla de varios temas que van a aportar estos principios, pero lo que quise ahora rescatar es el hecho del rechazo a la moral tradicional. ¿Por qué quiero rescatarlo? Porque hace un momento mencionaba que cuando nosotros vamos a trabajar desde la perspectiva existencial, nos vamos a quitar de prejuicios. Y muchos de los prejuicios están relacionados con la moral tradicional. Y además estoy hablando de una moral tradicional. Eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Una moral tradicional que ya está impuesta, que ya está marcada, que ya nos dice cuáles son los valores que debemos seguir, cómo debemos actuar. Entonces, para Nietzsche,
pues esto va a ser importante, rechazar esa moral para que podamos construir y asimilar nuestros propios valores y sostenernos de nuestros propios valores. Y que esos valores, porque muchas veces dicen, no, pero entonces cada quien va a hacer lo que quiere y que van a dañar a los demás, etcétera. Desde aquí la perspectiva también va a decir que todo ese daño a los demás pues viene como una reacción a experiencias que ha tenido la persona y que justo no ha revisado. O sea, la propuesta sería, si yo estoy revisando desde la terapia existencial estas situaciones, estas tensiones, estos opuestos, puedo hacer unas elecciones diferentes y por eso rechazo esa moral tradicional, que no sea impuesta, ese es el punto, que no se imponga, que si yo quiero tomar aspectos de la moral, bueno, que sean porque yo los revisé a conciencia y que entonces yo los apropio y entonces ya no va a ser nuevamente una generalización. También otro concepto que va a aportar Nietzsche es este del eterno retorno, ¿no? Que es bien interesante esto del eterno retorno, porque Nietzsche nos dice qué pasaría, esto es algo para que ustedes puedan pensar, qué pasaría si de pronto pues despiertan un día y tendrían la oportunidad de corregir, vamos a poner esta palabra, corregir, reacomodar todo lo que ya vivieron en el pasado. ¿Qué cambiarían de su vida? ¿Cambiarían algo de su vida? Él se lo pregunta así, porque este eterno retorno diría, él decía, yo no cambiaría nada, porque el hecho de que yo sea la persona que soy actualmente fue a partir de todo lo que viví. Por eso es un eterno retorno, ¿no? Porque él decía, incluso si me dieran la oportunidad de cambiar todo lo que he vivido, no lo cambiaría, porque gracias a eso soy la persona que soy, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a entender cómo en la terapia, ya centrándonos en la terapia, vamos a lograr que la persona pueda sentirse orgullosa, orgulloso de quién está siendo en ese momento. Pero no un orgullo que se mira de pronto como, vamos a ponerlo en estas palabras, ¿no? Como soberbia, como no me importan los demás. No, de saber que tu experiencia ha sido válida y que todos tus sufrimientos, todas tus alegrías, lo que sea, te han llevado a ser quien eres en este momento. Y entonces que diga, este eres tú, con el sufrimiento que tengas y demás, pero al asimilar que este eres tú, pues vamos hacia adelante, ¿no? Vamos hacia el futuro de todo lo que se puede hacer, porque finalmente el pasado ya no lo podré corregir. Después tenemos a Husserl. Husserl, de él ahora lo que quiero comentar, bueno, es el hecho de hablar de los significados. Esto de los significados también es importante en la terapia porque es qué está significando para ti. Esta experiencia, esta situación, esta palabra, este hecho, esta relación, lo que tú quieras, pero ¿qué está significando para ti? ¿Cómo es para ti? Como lo he estado mencionando. Tiene que ver nuevamente con esta parte de la particularidad, pero también de adentrarnos profundamente, porque no solamente es como llegar a un significado que pueda leerse desde un diccionario o algo que leí, algo teórico, es que cuando yo hablo de un significado, si yo digo para mí qué es la amistad, pero además qué implica, qué características debe tener, porque quizá hablo de la lealtad, quizá hablo de que pues la persona pueda estar disponible para mí, que me pueda escuchar sin juzgarme, todo eso viene también, todo lo que me diga mi paciente va a venir desde todas sus experiencias de vida. Es decir, quizá en algún momento, pues yo me sentí traicionada, quizá en algún momento sentí que la gente no me escuchaba, que la gente me juzgaba, yo ya no quiero eso en mi vida. Por eso ahora descubro que la amistad tiene que ser con estas características. Ahí están los significados, lo que yo necesito para mí y también eso implica pues desde cómo voy a percibir esa realidad. Y entonces, ¿cómo me puede pegar, voy a usar esta palabra, lo que está pasando a mi alrededor o en mis relaciones, ¿no? Siempre les pongo como este ejemplo que se me hace muy común, pero también muy importante, como el famoso me dejó en visto, ¿no? Y me dejó en visto en un chat, pues todo lo que puede significar, porque para una persona puede significar simplemente se me olvidó responder, pero para otra puede significar que él está ignorando, que tiene cosas más importantes que hacer, que hay otra prioridad ahí. Y los dos significados, aquí el punto es que van a ser válidos. El punto es cómo lo construyo, desde dónde he creído que eso que está pasando tiene ese significado. También de Husserl, pues él propone desde ahí la parte de la fenomenología, que la fenomenología va a ser importante en la terapia existencial porque va a ser el método que vamos a utilizar para el trabajo terapéutico. Entonces, él lo propone desde esta parte, dice, pues tenemos que llegar al fenómeno en sí. El fenómeno en este caso será la situación. Y cuando hablamos del fenómeno y la situación, sería al detalle de la situación. O sea, el detalle mínimo, ¿no? Y
específico y puntual de lo que le está sucediendo al paciente, de lo que en ese momento a mí me está diciendo. Tengo que llegar a detallar para poder entender, porque si no, dicen por ahí, no estoy entendiendo nada. Y bueno, propone el método fenomenológico, que en un momento más les voy a hablar de este. Y otro precursor, aquí mencioné algunos, son muchos más, tenemos a Heidegger, y pues Heidegger va a hablar él va a recuperar esta parte del método fenomenológico. De hecho, él va a proponer la fenomenología existencial. Husserl habla de la fenomenología trascendental, y Heidegger lo que hace es, dice, sí podemos llegar al fenómeno, pero Husserl hablaba de encontrar, por lo tanto, la esencia de las cosas. Heidegger dice, se oye muy bonito, los objetos tienen esencia, tienen características fijas, a eso nos referimos con la esencia, pero Heidegger, pues en realidad lo que dice es, con las personas nosotros no podemos llegar a la esencia, no hay una esencia, porque nosotros como personas, como seres humanos, estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, él va a hablar de esta fenomenología existencial donde dice, vamos a darle prioridad a la existencia antes que la esencia, porque la esencia se va a construir a cada momento, y Husserl decía, la esencia ya está. Esto va a ser una propuesta importante. También nos va a hablar Heidegger sobre el ser en el mundo, que esto significa cómo nosotros todo el tiempo estamos en relación, y por lo tanto también nos construimos a partir de nuestras relaciones. Las relaciones influyen en nosotros y nosotros influimos también en todas nuestras relaciones, ¿no? Que es a veces algo que nosotros no tenemos tan claro. Decimos, los otros son los que influyen en mí y yo no hago nada. Desde acá sería, no, soy un ser en el mundo, un existente. Existir es emerger, es estar presente. Y cuando estoy presente, entonces yo también voy a influir en el mundo, voy a influir en los demás. De esto nos habla, y de las posibilidades y la libertad. Las posibilidades quiere decir que nosotros, al estarnos construyendo constantemente, justo lo que decía de la esencia, que no se queda una esencia, sino que nos vamos transformando, somos un ser en posibilidades. O sea que todo el tiempo podemos estar cambiando, y que si hoy soy de una manera, pues mañana seré de otra, en un rato más seré de otra, y a veces eso pues no lo notamos tan simple, lo notamos como en cambios como más puntuales, ¿no? Que se quedan como más claros. Sin embargo, Heidegger dice, constantemente estamos transformándonos y estamos tendientes hacia la libertad. Que todos estos autores nos van a hablar de la libertad. Dice Nietzsche, estamos condenados a la libertad, porque incluso aunque la situación del entorno pueda limitar mi libertad, yo puedo elegir cómo estar ante esa situación. Ellos son algunos de los precursores. Ya les mencioné pues varios de sus conceptos que van a proponer, y me gusta esta frase que decía Sartre: aquello que cada uno es en cada momento de su vida es la suma de sus elecciones previas. El hombre es lo que decide ser. Esta va a ser una perspectiva que incluso a veces se va a discutir, porque dicen, yo no elegí estos papás, ¿no? Yo no elegí pues nacer en tal lugar, pero entonces bajo esas condiciones sí puedo elegir qué hago con ello. Eso sí lo puedo elegir, por más incluso que yo me sienta, como decía hace un momento, en algunas partes determinado, limitado. De todas maneras yo sigo eligiendo qué hacer con eso. Entonces, esta va a ser una propuesta, ¿no? que va a estar clara y que se va a estar trabajando todo el tiempo en la terapia existencial. Que la persona, que el paciente sepa cómo hace las elecciones, cómo es que sigue eligiendo eso que parece que es lo mismo, o cómo elige esto otro, o cómo es que no ha alcanzado a ver ese mundo de posibilidades, pero que constantemente está hecho y se sigue construyendo de esas elecciones previas de las que está haciendo, y que además estas elecciones que está haciendo van también hacia un futuro que no está determinado, porque puede cambiar, pero que también va a tener un impacto. Por eso el hombre es lo que decide ser. Y lo que además aquí le agregaríamos, lo que está siendo. Siendo es como estarse en este movimiento. Bueno, esos son los precursores. Hay muchos más. No decía, esto es una introducción, pero vamos a ver algunos de los principios. Todavía estamos en la filosofía existencial, pero ya estoy mencionando cómo se aterrizan en la terapia, justamente para que ustedes puedan entender, pues, qué es lo que nosotros estamos recuperando para el trabajo terapéutico. Entonces, bueno, en estos principios tenemos aquí algunos, ¿no? que también se van a marcar.
De entrada, se habla que no hay un sentido. Muchas veces nosotros hemos encontrado en otras perspectivas filosóficas o de otras maneras como esta búsqueda del sentido, e incluso nosotros en la forma popular cotidiana estamos buscando todo el tiempo sentido a las cosas, como incluso esta frase ahora la recordaba de todo sucede por algo, ¿no? Y en todo sucede por algo, cuando nos pasa lo que nos pasa, estamos pensando constantemente en cuál será ese algo, cuál es ese aprendizaje que me deja, pero además del aprendizaje es porque pensamos que al estar estructurado un sentido, pues ya está ahí hacia dónde voy, cuál es mi meta, hacia dónde quiero llegar, cómo lo quiero construir, cómo me tengo, incluso a veces cómo me tengo que comportar porque ya tiene un sentido, porque a veces también relacionamos esto del sentido como si ya estuviera predestinado, como si ya estuviera el universo marcándonos el camino. ¿Qué va a decir la filosofía existencial sobre el sentido? Va a decir, nosotros vamos construyendo, nosotros como seres humanos le vamos dando sentido a las cosas. No es que ya están, aquí esa es la diferencia, en pensar que no es que ya esté puesto, es que nosotros vamos construyendo. Si ustedes van escuchando y siguiendo esta conferencia, lo que estamos hablando es que el ser humano se hace presente. Cuando hablamos de la terapia existencial es que está ahí puesto. No está determinado por lo demás. Sí influye lo demás, pero no está determinado. Entonces nosotros vamos construyendo el sentido. Cuando decimos seguramente esto me pasó para que aprendiera tal o cual cosa, para que yo me hiciera más noble, para que yo me hiciera pues más comprensivo. Eso es el sentido que yo le quiero dar y que yo lo voy a construir porque yo lo voy a poner desde mi mirada. La filosofía existencial dice, incluso si es que por alguna razón hubiera ya una ruta, un destino, una verdad marcada, algo que ya estuviera, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros al estar en movimiento constantemente cambiando y en relaciones, este supuesto destino, esta supuesta verdad, estaría cambiando. Entonces dice, incluso Camus habla de esto, del absurdo, ¿no? Que nosotros estamos buscando que todo tenga un sentido, que todo tenga una forma y que todo se pueda entender desde una situación lineal. Y él dice, el absurdo es que no hay sentido. Estamos en un mundo en el que buscamos un sentido en un lugar donde no hay sentido porque nosotros lo vamos a construir. También eso nos va a aligerar porque muchas veces queremos insistir en que ya está marcada una forma, pero si nosotros vamos recuperando el hecho de que podemos construirlo, también nos da, vamos a ponerlo de esta manera, mucho poder, pero poder en nuestra propia vida, en ese sentido. Nos da esto que hablaba hace un momento del orgullo de nuestra propia experiencia, de darle esa validez. Habla también como principio del movimiento, que finalmente es lo que estábamos mencionando. Todo el entorno, todo el contexto, todos nosotros estamos cambiando constantemente. Siempre nos estamos transformando, siempre nos estamos modificando. Decía hace un momento, a veces no lo notamos tanto porque ponemos más atención a cambios que parecen más significativos, como algunos ejemplos que les dije, cuando cambiamos quizá de residencia, cuando pues se termina una relación, cuando iniciamos una nueva carrera o cuando terminamos una carrera, son como cambios que están muy claros, pero constantemente nosotros nos vamos transformando. ¿Cómo? A través de las relaciones que tenemos con los demás. Aquí es importante remarcar, por eso es lo significativo de estar en relación con los demás y también con los objetos, con las mascotas. Siempre estamos relacionándonos con algo, con alguien. Y entonces, desde ahí, pues, ¿qué vamos haciendo nosotros? Vamos aprendiendo, vamos reflexionando, incluso si lo vemos desde la forma orgánica, pues ahorita, pues si ya comieron, están en un proceso de digestión, pero si no he comido, estoy en otro proceso, me voy transformando, ni siquiera tengo el mismo cuerpo, aunque lo vea significativamente quizá cuando pasamos de la adolescencia, ¿no? A la adultez, pero todo el tiempo nos vamos transformando. Por eso de pronto, pues hay este conflicto como en cualquier relación donde decimos, pues es que no eres la misma o el mismo desde hace un año que te conocí, pues es que ni siquiera vas a ser el mismo, la misma de hace 2 días que te conocí porque ya te transformaste, pero quizá no he notado esos cambios, pero siempre estamos en movimiento y eso también nos da la oportunidad de ser dinámicos y también pensar entonces que nosotros tenemos la posibilidad
de transformarnos, de cambiar, de rehacer, porque a veces eso se critica mucho. De pronto es como es que cambias de personalidad, cambias de forma. Desde la terapia existencial, la personalidad se ve como un proceso de movimiento, no algo fijo. Y ya no me van a decir es que ¿por qué cambias? ¿Por qué con unas personas eres de una forma y con otras? Pues porque estoy en relación. Y eso quiere decir que estoy más presente y porque estoy en movimiento. Esto nos lleva, por lo tanto, a hablar de que la persona está haciéndose. Hace un momento mencionaba esto del estar siendo. Cuando hablamos del estar siendo, es que vamos a ponerlo de esta manera, que aquellos que ahora están escuchando, pues están siendo los que escuchan, pero no se quedan fijos. Cuando hablamos de movimiento, de persona haciéndose, nos lleva a este punto que incluso va relacionado a la no definición, a no estar determinados. Eso no soy lo único, eso es en ese momento, por eso es estar siendo, estoy escuchando, porque se va moviendo eso que estoy haciendo, pero al momento que estoy escuchando también estoy siendo. Por ejemplo, si ustedes están siendo ahora, no sé, vamos a ponerlo así, alumnos, pero no están siendo solo alumnos, en ese momento estarían también siendo hermanos, siendo hijos, siendo pareja, no dejan de ser eso. Pero además no es lo único, hay más posibilidades. En un rato más ya no serán los que escuchan, quizá ahora ustedes serán los que vayan a hablar, entonces ustedes van a ser los que enseñen. Hay un mundo de posibilidades, pero nos lleva a personas haciéndose, es que nunca voy a dejar de transformarme. ¿En qué momento puedo dejar de transformarme? En la muerte. Hasta donde conocemos hasta el momento es el momento en el que yo muera, hasta ahí, entonces sí, ya soy, ya me quedé fijo, porque ya no tengo posibilidades, pero antes de eso tengo posibilidades de estar cambiando constantemente. Por eso es que ya no me caso con una idea y por eso quitamos esto de la moral tradicional, los prejuicios, porque ya no es, por ejemplo, pensar que solo soy mamá. Soy mamá, soy pareja, soy mujer, o sea, tengo posibilidades. Y hay veces que si yo me quedo con la idea fija de que solo puedo hacer este rol, y entonces, ¿qué hago? Anular las otras opciones que puedo tener para ampliar mis experiencias de vida. Por eso el ser humano aquí dice no está definido. No vamos a buscar que se defina, no vamos a buscar en terapia que llegue la persona y que se defina, no le vamos a decir esto, defínete, decídete. No, vamos a entender el proceso. La terapia existencial es una terapia de proceso, más que de contenido, más que de las palabras que está diciendo que sí me van a ayudar a entender, pero es qué está pasando con esta persona, cómo se está mostrando esta persona y cómo lleva a eso a pensar, porque llega angustiada por quererse definir, ¿no? O sea, se quiere definir porque tengo que, además lo que decía de la tensión y de los opuestos, o tengo que ser mamá o tengo que ser pareja. Puedo incorporarlo. ¿Sí? Puedo incorporarlo de una forma distinta en una nueva posibilidad, aunque implique otras renuncias. Siempre voy a renunciar a algo, pero no quiere decir que solo pueda estar en los polos de tensión, un extremo al otro, sino es no me defino y cómo lo incorporo y cómo descubro una nueva posibilidad, aunque eso implique ir, como decía hace un momento, en contra de la moral tradicional. ¿Qué más se habla aquí como principios? De la posibilidad de dejar de existir. Que esto nosotros lo sabemos, pero lo pondría de alguna manera, lo sabemos desde una conciencia prerreflexiva. Es decir, sabemos que va a pasar, sabemos que en algún momento vamos a dejar de existir, pero no llegamos a una conciencia reflexiva en todo lo que implica, porque además no tenemos nosotros seguros en qué momento va a pasar ni de qué forma. Pero aquí no es que a través de la terapia existencial le hagamos entender a la persona que va a morir, porque eso de pronto parecería hasta muy simple, ¿no? Aunque implica su nivel de complejidad, sino es que el hecho de que sea consciente de que en algún momento va a dejar de existir y que va a morir, entonces lo lleva a decidir cómo quiere vivir su vida, qué elecciones quiere hacer, qué está dejando para después, a quién le está dando la posibilidad de elegir por ella o por él, ¿no? De quién está viviendo la vida. Todo eso son las preguntas que se va a hacer a través de esto, no solamente si ya sé que voy a morir, porque podemos decirlo, todos lo sabemos, sino es cuando tú asumas concretamente, y que esto muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte les pasa, porque ya que ahí estuvo muy cercana y que se vieron en esa situación, entonces de pronto es como voy a hacer cambios, ¿no? Porque ya sé que en cualquier momento puedo dejar de existir y entonces pues no voy a perder este tiempo porque voy a hacer, no voy a decir a ver si algún día, de eso se trata aquí,
de que una vez que yo me hago consciente de que voy a dejar de existir en algún momento, asuma todas las posibilidades que voy teniendo y que puedo hacer. Claro, con su respectiva consecuencia, influencia en los demás, pero que las asuma desde mí, o sea, que sean con conciencia, que sea que yo las elijo. Repetimos esto de la elección. Y eso también va de la mano al vivir apasionadamente. Vivir apasionadamente es vivir con entrega. Por ahí de pronto se cuestiona, ¿no? Y dicen, bueno, pero si yo estoy ahorita pues nada más así sentada, descansando, ¿no? Ahí como qué pasión puede haber, entonces ya estoy contra los principios del existencialismo. No, es saber que tengo la posibilidad de vivir apasionadamente, de reconocerla, de asumirla, de que cuando yo quiera llevar a cabo alguna situación, lo que sea, alguna situación de arte, de la academia, de algo que yo puedo expresar, de una clase, que tengo la posibilidad de hacerlo apasionadamente, que sería que con entrega. ¿Sí? Yo me entrego, estoy presente ahí, lo elijo, porque esa presencia también me da la posibilidad de que se expandan todas mis sensaciones, ¿no? De que lo viva, como decía hace un rato, como una experiencia cumbre, una experiencia mágica, lo que sea que decida vivir así. Porque habrá momentos en el que diga, solo estoy sentada aquí tranquilamente y pues a lo mejor no requiero vivirme tan emocional, tan apasionada, tan entregada, pero que lo pueda hacer. Porque a veces nosotros tenemos la creencia de que es algo que no se puede. O otra, que no se debe. Se critica mucho vivir apasionadamente, entregarse apasionadamente, porque, y bueno, esto lo pongo rápidamente como en los ejemplos de las relaciones. En las relaciones no te puedes entregar, no puedes ser apasionado porque te va a ir mal, porque si termina la relación, el punto aquí es la elección. Elígelo como tú quieras. Pero cualquiera de las cosas que elijas, acuérdate que hay una renuncia, ¿no? A qué estás renunciando, a qué estás eligiendo, pero que sepas que sí lo puedes elegir y que no sea porque los demás me están diciendo o porque tal persona le fue, vamos a ponerlo de esta manera, le fue mal, no le gustó la experiencia, me lo comparte y ahora yo lo tengo que hacer. Que yo sepa que sí lo puedo hacer, que puedo vivir con esa pasión y que con esa pasión no es solamente que implique, porque de pronto también tiene esa fama los existencialistas, ¿no? Ver el mundo con crueldad, como esa parte de desesperanza, es simplemente lo que puede pasar. O sea que también si vivo apasionadamente, puedo tener resultados, por llamarlos así, pues muy agradables, de experiencias placenteras, pero a veces también vivir apasionadamente puede implicarme como resultado alguna experiencia que no sea tan placentera o alguna experiencia de tristeza. Pero ¿qué nos dice aquí? ¿Por qué es una mirada al ser humano? Porque todas esas emociones y sensaciones son parte del ser humano. No podemos desde acá rechazar cuando hay tristeza, cuando hay enojo o categorizar como algo negativo. Desde acá no se ve bueno ni malo, correcto, incorrecto, solamente cómo es la experiencia. Hablamos también acá como principios de la co-construcción del mundo, que eso les he estado comentando, cómo nosotros participamos en la construcción de lo que está sucediendo. Es decir, cuando hablamos de la co-construcción, significa que nosotros también influimos en las otras personas, que también nosotros vamos a participar en cómo está nuestro entorno, en cómo está nuestro contexto, nuestras relaciones, así como los otros también influyen en esta misma relación. ¿Qué sucede aquí? Que aquí vamos a hablar de la responsabilidad. La responsabilidad no como un deber ni como una obligación, sino la responsabilidad existencial, que se trata de que siempre damos una respuesta. Y ante esa respuesta, pues habrá una consecuencia, algún resultado. Por lo tanto, a veces cuando llegamos a esta perspectiva como paciente, nos enfrentamos con que sí vamos a hablar de aquello que la otra persona o los otros, las otras, estén haciendo, nos estén diciendo y cómo tiene un impacto, pero también desde cómo yo elijo quedarme en esa relación de cualquier tipo, cómo lo hago, por qué situaciones lo hago, cómo participo también activamente para que se dé ese tipo de relación. Desde este punto que decía, porque estoy dando finalmente una respuesta. Entonces yo también construyo mi mundo y eso va a ser algo que a veces no nos va a gustar y se los digo en experiencia como
yo siendo algún momento como paciente desde la terapia existencial y con mis pacientes, que a veces cuando tocamos pero a ti, ¿tú cómo haces? Y no es culpa, porque también a veces se confunde con, entonces sí, claro, ya entendí que es mi culpa. No, tú también, ¿qué haces para participar en esa relación? Para que se mantenga de esa manera o para que se transforme. Y a veces eso no nos gusta porque decimos, no, yo no hago nada, yo solamente estoy ahí. Eso es hacer algo, estar ahí. Acuérdense de lo que les decía hace un momento, estamos condenados a la libertad, a elegir. Siempre elegimos. Entonces, bueno, de eso se trata esta parte de la co-construcción del mundo. El saber que nosotros también influimos de alguna u otra manera y podemos encontrar esa manera. Pero no es encontrarla, decía hace un momento, para sentir ahora culpa, sino para saber que si yo estoy influyendo en que se mantenga esa relación de alguna manera, quiere decir que entonces yo tengo la posibilidad de influir ahora de otra para que se pueda transformar desde ese ámbito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos nosotros aquí como parte de estos principios? Pues la idea de verdad. La había comentado hace un momento. La idea de verdad es que no existe una, o no se va a tomar, vamos a ponerlo más desde este ámbito, una sola verdad, como una verdad absoluta, sino lo que vamos a entender es que hay parcialidades. Esas parcialidades se refieren a que cada persona va a construir, la verdad va de la mano con la realidad, va a construir su propia forma de percibir esa realidad y esa va a ser su verdad porque tiene una historia de vida, es decir, algo que no es que ya esté determinado, pero todo lo que vivió, todas las sensaciones, las relaciones que tuvo, llevan a esa persona a percibir al mundo de esa manera. Y por lo tanto esa va a ser su parcialidad o su verdad. Porque si dice, el ejemplo que les daba de me dejaste en visto, si dices que cuando me dejas en visto, yo siento que me estás ignorando, esa es su verdad. La otra persona tendrá su verdad, dirá, no, solo se me olvidó, esa también será su verdad. Esto es lo complicado de las relaciones, pero no es para ver quién tiene la razón, es para poder compartir y decir que si yo estoy diciendo, ahí entra la terapia existencial en el sentido del proceso, si yo estoy diciendo que para mí significa, los significados que me están ignorando, no es del momento, no es del mensaje que no fue respondido, es toda mi historia de vida que me llevó a construir eso. Pero como hace un momento decía, que todo el tiempo nos estamos transformando y podemos hacer otras elecciones, si yo llego a comprender cómo hice ese proceso, por lo tanto también tendría la posibilidad de transformarlo. Hablamos también en estos principios de la angustia. Aquí la angustia, y yo creo que si me van siguiendo, pues ya vamos entendiendo y hasta se van angustiando de entonces qué pasa desde la terapia existencial. La angustia va a ser bien recibida desde la terapia existencial, porque la angustia dice va a abrir la posibilidad al cambio. La angustia no viene a matarnos, la angustia viene a movernos. Yo sé que en el mundo cotidiano nosotros a veces queremos evitar a toda costa sentir esa angustia. No queremos sentir esa angustia porque decimos en palabras simples, siento feo, me duele, no me gusta. Pero también decía, es parte del ser humano, angustiarnos. Porque cuando nos angustiamos, quiere decir que ya no estamos a gusto con algo, con alguna situación, con alguna relación, con alguna persona. Eso quiere decir que solo cuando me angustio y le hago caso a esa angustia, podré buscar una forma de transformar esa situación, de cambiarla, de irme de ahí. Pero si no me angustio, yo puedo estar en una situación de comodidad, de confort, como la llaman por ahí, pero no necesariamente quiere decir que eso signifique que yo estoy bien, que estoy plena, que estoy a gusto. Simplemente ya me acostumbré. Entonces, cuando me angustio, hago estos cambios. Y tampoco es el extremo, como de inmediatamente que me angustio, tengo que dejar esa situación, tengo que dejar ese trabajo, esa escuela, esa relación. No, pero sí puedo transformar aquello que ya no me está gustando, que ya implica que me está avisando de alguna situación, que quizá me está diciendo que ya no va por ese camino. Entonces, la angustia es bien recibida desde acá. ¿Qué otro concepto tenemos desde aquí? Pues la responsabilidad existencial, que hace un momento la mencioné. La responsabilidad existencial es saber
que ante toda situación nosotros siempre respondemos. ¿Sí? Damos una respuesta de la que sea. No es una responsabilidad como la que se entiende comúnmente, decía, de obligaciones, de tienes que ser responsable, cumplido. No, es que siempre ante las situaciones, ante las relaciones, ante lo que nos dicen los demás, lo que hacemos, damos una respuesta, la que sea, ¿no? Incluso por ahí dicen, pues, y tengo este ejemplo, ¿no? Del visto, y que si no contesto también eso es una respuesta, también eso es una respuesta. Ya nosotros sabremos cómo la vamos a significar, pero sabremos que hay respuestas y por lo tanto, esas respuestas cuando yo las asumo, cuando me hago consciente de ellas, nuevamente a través del proceso de la terapia existencial, pues nosotros la podemos modificar. Nosotros también la podríamos transformar. Esos son los principios. Ya casi para ir terminando, pues nada más los voy a concretar, aunque ya les estuve hablando de qué se hace, por lo tanto, ya en la terapia, en el ámbito con el paciente. Y tenemos, bueno, que por lo tanto la terapia existencial es una forma filosófica, es hermenéutica. Esto se refiere a que filosófica, pues habla de preguntarnos. Nosotros durante la sesión con el paciente, con la paciente, vamos a estarnos preguntando sobre su vida, vamos a estar haciendo reflexiones sobre lo que está sucediendo, todo esto que les acabo de ejemplificar, y cualquier tema que la persona llegue a tocar, desde ahí vamos a hacer terapia, desde ahí vamos a hacer estas reflexiones. Cuando vamos haciendo estas reflexiones, pues vamos encontrando los significados. A eso se refiere la parte hermenéutica. Vamos a entender cómo es para ella, porque lo que queremos poner nosotros como principal objetivo, si es que hay un objetivo, es comprender la experiencia de la persona. Vamos a hacer análisis de la subjetividad. No se refiere a algo teórico, sino, es decir, no vamos a buscar las teorías de la subjetividad, sino que vamos a comprender cómo ha sido la vida de esta persona, cómo es su propio punto de vista, cómo ha construido su idea de verdad, cómo ha construido sus significados, cómo se ha construido y cómo se está construyendo a sí misma. Vamos a utilizar el método fenomenológico, que hace un momento comentaba. El método fenomenológico se va a componer de 3 pasos, que son importantes y que ahora solo los voy a mencionar, que es el primer paso es hacer la regla del epoché o epogé, que es voy a suspender, voy a poner entre paréntesis todas mis ideas que ya tenga preconcebidas, todos mis prejuicios, ¿para qué? Para ponerlos para acá, para que entonces yo me permita ampliamente y abiertamente escuchar al paciente, sin quererlo adaptar a una idea que yo tenga, sino hacer esa diferencia. Cuando estoy haciendo esto de ponerlo por acá y estoy escuchando, entonces vamos al que sería el paso 2, que es la descripción. Cuando yo hablo de la descripción, me refiero a la exploración, que es como yo ya tengo suspendidas todas mis ideas y mis prejuicios, entonces a mí me interesa hacerme esta pregunta. ¿Cómo es para él o ella ser esta persona que está siendo? Y empiezo a preguntar más, se hace un diálogo socrático donde damos la oportunidad de que pregunta, la persona responde, se hace una reflexión, una nueva comprensión, una nueva impresión, para que yo pueda entender, llegar al fenómeno en sí, a la situación de lo que le está pasando a esa persona. Y por último, la regla de la horizontalización. Esto quiere decir que todo lo que me diga la persona va a ser igual de importante. Aquí yo no voy a decidir qué es lo más importante, yo no voy a decir este es el tema central en el sentido de voy a descartar lo demás porque todo va a estar relacionado. Entonces yo le voy a preguntar sobre todo lo que se relacione en ese momento que tiene que ver con la descripción para poder entender. Y viene de la mano con la actitud del no saber. La actitud del no saber no quiere decir que yo no sepa teorías, que yo no sepa autores, que yo no sepa de qué se trata la terapia existencial, eso lo sé, pero yo no sé de qué se trata la vida de mi paciente, pero yo no sé cómo ha sido para él o para ella vivir de esta manera. Entonces, si yo tengo claro esa actitud del no saber, yo tengo que pasar de la actitud natural, que la actitud natural es yo ya sé de qué se trata, que la persona me dice, me dejó en visto, ya sé qué significa eso. Yo tengo que saber qué es para ella, cómo es para ella. Entonces paso de la actitud natural, de una idea preconcebida, a la actitud de no saber. Ah, pero ¿qué es para esto? ¿Qué es para ella? ¿No? ¿Qué significa dejarte en visto? ¿Qué significa en qué red? O sea, ahí es donde me empiezo a cuestionar para quererme involucrar. Por eso se hace un diálogo, por eso lo pongo por acá, es dialogar la terapia existencial.
Es decir, mi paciente no va a tener una postura pasiva en la que yo le diga qué hacer, cómo actuar o darle tareas o darle puntos, instrucciones. Tenemos que hacer un diálogo reflexivo, una conversación poderosa donde encuentre nuevas reflexiones y nuevas posibilidades de vivirse. Es relacional porque aquí la base va a ser la relación terapéutica, la relación con el paciente. Y esto no significa, a veces lo menciona así, que pues terminando la sesión vamos a irnos a tomar un café, vamos a ser amigos, no significa eso, significa que mi herramienta principal va a ser esa, desde la terapia existencial, establecer una relación de confianza, porque yo me voy a ganar la confianza de mi paciente para que mi paciente me vaya hablando de este ser que se está construyendo y que no puede hablarlo en otro lado. ¿Por qué no puede hablarlo en otro lado? Porque quizá en otro lado siente que puede ser juzgado, que puede ser mal vista, que puede ser criticado, que la persona allá afuera no va a querer entender cómo es, solo le va a querer decir cómo hacerle o decir que tiene desde su perspectiva cómo sería lo correcto, incorrecto. No quiere ya hablar más de esto, quiere la persona ser comprendida, que es lo que todos buscamos. Por eso la conferencia se titula Una mirada al ser humano. Queremos ser comprendidos, queremos ser escuchados realmente. ¿Cuál va a ser, por lo tanto, el actuar, si lo ponemos de esta manera, el actuar del terapeuta existencial? Y ponemos otros pasos. Vamos a explorar la experiencia subjetiva. Explorar la experiencia subjetiva significa que voy a recibir la invitación y la voy a aceptar a un mundo que no es mío. Si la persona viene y me dice, es que estoy deprimido, yo no puedo dar por hecho que es ser deprimido, porque para mí será de una manera y el DSM-5 dirá otra categoría, pero yo no sé a qué se refiere la persona con eso. Ni siquiera puedo pensar que por lo tanto ya es un diagnóstico. No, quiero saber cuando está hablando de eso qué es para ella. Y no voy a buscar tampoco categorizarlo en esto de ponerle, decía, una patología o de normal o anormal. Quiero entender y cómo llegó a esa conclusión. Por eso me invita a un mundo que no es mío, que yo no conozco. Yo recibo esa invitación para adentrarme y empezar a preguntar. Cuando hago esto, entonces paso a otro actuar, que es analizar la experiencia subjetiva. Es decir, conforme estoy explorando y me están invitando a este mundo, yo voy entendiendo cómo ha vivido las posibilidades. O sea, la persona hasta dónde ve sus posibilidades. A veces piensa que solo hay una, a veces piensa que hay 2, 3, pero yo la voy a ampliar. Tenemos que llegar a la infinidad de posibilidades, porque decía, hasta que morimos ya no hay posibilidades, mientras tiene muchas más y las vamos a estar revisando de forma conjunta. Eso es analizar, pero no porque yo le diga desde una referencia previa, estas son tus posibilidades, sino que a través del diálogo vamos descubriendo ella o él cómo las vive y cómo las observa y desde dónde las va captando. Eso me va a llevar al actuar número 3, que es sostener la experiencia subjetiva. Sostener la experiencia subjetiva es que cuando estamos, todo se hace al mismo tiempo, solo se los pongo así por puntos para que nos pueda quedar un poco más claro. Cuando estamos analizando esta experiencia subjetiva, al mismo tiempo se tiene que sostener. Sostener no es nada más voy a hablar en un discurso superficial de mis posibilidades, sino que va a emerger la experiencia, es decir, que como si las estuviera reviviendo y viene una experiencia emocional y cognitiva. Hay emoción, porque el cuerpo, porque la mente, porque nosotros somos sabios y nosotros vamos a descubrir qué queremos. ¿Cómo? A través de ponerlo en el diálogo cuando lo estoy analizando y cuando descubro. No lo había visto así. O aquí se pone así el famoso, no lo había visto así. La novedad. Ahora lo puedo saber desde acá porque ya lo sentí, porque ya lo pienso, porque ya lo analicé y me sostengo en eso, porque descubro que eso es lo que quiero con toda la respuesta que pueda dar y con todos estos resultados, como lo había mencionado. Finalmente, esto se trata de apropiarse de su experiencia. Apropiarse quiere decir, esta experiencia es mía y yo llego a esta decisión y a esto que estoy viviendo a través de todo esto que ya me pasó, lo que mencionaba, mi historia de vida. Y por eso me estoy descubriendo de esta manera. Pero el descubrirme de esta manera también me puede dar la posibilidad de cambiarla o de elegirme con esta manera, con conciencia plena y con toda la consecuencia y el impacto que pueda tener para mí y para mis relaciones.
Ese sería el actuar del terapeuta existencial. Y bueno, para terminar con esta introducción, les pongo esta frase de Jackie Martínez. Jackie Martínez es un existencialista muy reconocido en México. Él es un representante del movimiento existencial mexicano, ¿no? Donde ya se traslada todos estos principios a la terapia existencial, pero que se hace acá y que tienen también algunas visiones diferentes, porque algo que tenemos que tener claro es que, pues, como parte de la filosofía existencial, habrá diferentes formas de aplicarlo a la terapia, pero esta es una forma que se tiene desde acá. Y dice Jackie Martínez, no sé cómo es porque ni siquiera sé cómo es para mí. Todo lo que sé de mí y de mi vida no me es suficiente para saber de mí y de la vida. Por lo tanto, si no sé de mí, menos de ti. Y lo pone así como esta parte de lo que decía actitud de no saber. No sé del otro. La terapia existencial dice, no te voy a decir qué hacer, no te voy a categorizar, quiero comprender. Pero al comprender, tú te comprendes y tú te asumes. Y con eso termino. Gracias. Pues bueno, interesante lo que nos has presentado en esta tarde. Yo me iría con eh, qué liberador es el existencialismo ante el determinismo psíquico. Completamente. ¿Tú qué Pues opinas, amigo? estoy muy contento de la aceptación con la que nos estuvieron siguiendo nuestros posilgueros. Ya sabes, vamos a empezar a darle salida a los comentarios. No quiero omitir a nadie tampoco. Por aquí empezamos con los saludos, eso ya los habíamos mencionado. De cualquier manera los voy mostrando en pantalla. Y si no me equivoco, a partir de aquí fue que empezamos con la parte de pues de las menciones, ¿no? El irnos ya reconociendo, identificando. Por ejemplo, acá Jonathan Herrera Pardo dice existencial, qué bello. Luego Angélica Cruz igual nos saluda. La existencia precede a la esencia. Y por acá, muy bella ponencia. ¿Qué le contestamos a Jonathan Herrera? Muchas gracias, Jonathan. Gracias por tus palabras. Yo creo que has leído de existencialismo porque menciona este principio de Heidegger. La existencia precede a la esencia. Perfectísimo. Pues por acá también. Verónica dice, conscientes de nuestros actos como consecuencia. Y por acá, Reina Hernández. Qué interesante. No conocía sobre la psicología existencial y sí, continuamente estamos transformándonos. Laura Hernández, interesante ponencia. Nelly López Mejía dice, relevante ponencia para nuestro quehacer como psicólogos. Felicitaciones, maestra Carmina. Muchas gracias, Nelly. Igual de la corriente humanista, ¿no? Egresada, si no me equivoco, bueno, compañera de la primera generación, pero egresada de la maestría humanista, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Luego, Erika Motola, gracias, muy, muy interesante. Lupita Andrés Díaz, excelente ponencia, información muy interesante. Gracias por generar y ampliar nuestro conocimiento. Felicidades. Gracias. Monse Medina, que cerró ayer precisamente en la noche el Posit Congreso, nos dice gracias por todo lo compartido, muy interesante.
Y precisamente a Monse, anoche que estábamos cerrando el Posilcongreso, le decía, pues, es que todos somos posilgueros, Monse. Eso del hashtag no es broma. Todos los que estamos aquí presentes, los que reciban su constancia, los que se inscribieron, los que nos han seguido hasta el día de hoy, hasta estas horas, todos somos posilgueros. Verónica Islas, gran reflexión sobre nosotros y sobre lo que somos. La psicóloga Lupita Gallego Cerón, excelente ponencia, muchas felicidades. Celina Ortega, muchas felicidades y por supuesto que sí, esto es para mí el formato de asistencia, qué bueno que estemos ahí siguiendo ese formato de asistencia porque es ya de los malos hábitos de a lo mejor el cansancio ya del fin del Congreso, ¿no? Ahí está. ¿No va a pasar lista, profe? Era plan con maña, porque si no se me van. Si paso lista al inicio, se me van. Pasa. No, no es cierto. No, ya. Ahora sí que los que hemos llegado hasta acá, ya. Más bien entiendo el porqué del formato de asistencia, porque hay un apartado donde emiten comentarios para el ponente. Y en el formato de asistencia mencioné que esos comentarios los voy a compilar y se los voy a hacer llegar a cada uno de los ponentes. Ah, súper bien, qué bueno. Sí, es esa parte de la retroalimentación y por eso a lo mejor la insistencia, ¿no? O sea, de que quieren ahí mandar un mensajito y eso es muy bueno. Ahí explayarse. Sí, por supuesto. Pues nuestro hashtag, efecto Posilga. Pues sí, somos parte de este efecto Posilga. Hace un momento, antes de pasar el reconocimiento, hace un momento estaba yo checando las historias del Facebook, de esos recuerdos de hace un año que iniciamos con este proyecto, y me salieron unas fotos. Quienes por ahí puedan ver ese reel, lo subimos como reel en la página de Facebook. En esas fotos está nuestro buen amigo Ricardo Ortiz Barranco, mejor conocido en los bajos mundos como el Ganso. Uh-huh. Está una mesa, en esa mesa estoy sentado yo al centro, si no me equivoco, y creo que estás tú junto a mí, Carmina, no estoy seguro, no se ve muy bien. Por ahí del 99 no había cámaras digitales con tanta precisión como las hay ahora. Sí, somos de antaño realmente. Se revelaban los rollos. Para los que no sepan qué es un rollo, era... ya que lo investiguen, ahí está en YouTube. Bueno, el asunto es que esa es la segunda foto. Y la tercera foto está, si no me equivoco, así como el escenario. Por ahí andamos en el escenario. Ok, ¿por qué cito esto? ¿Y por qué lo estoy mencionando? ¿Recuerdan ustedes qué sucedió ese día en Excalibur? Si no me equivoco, se llamaba el Salón de Fiestas, una iniciativa de nuestro buen amigo y querido, en paz descanse, le mandamos un abrazo hasta el cielo, nuestro buen amigo y querido Javier García, alias El Morsa, que nos pidió que organizáramos un congreso. Y éramos estudiantes. Yo tal vez me falla la memoria, tal vez íbamos en segundo, en tercero de la universidad. Nos cooperamos, hicimos la vaquita, rentamos el salón, hicimos pues las veces de expositores en aquellos años entre nosotros y presentamos un primer congreso de psicología ¿no? Ya llovió, ya no digo hace cuántos años porque ya llovió. Un cuarto de siglo, tal vez. Yo creo. Pero sí me acuerdo del congreso. Sí, yo creo que estábamos como en segundo, como dice, segundo, tercero. Ya de ahí Javier, pues, no sé si cada semestre hacía congreso. Sí, ya hacía congreso cada semestre. Se hizo la tradición porque precisamente los posilgueros que vinieron después de nosotros recordaban mucho eso, ¿no? El congreso de Javier y lo
lo recuerdan con mucho cariño. Pero bien, adelante, amigo, vas con la parte de arriba. Claro, pues vamos a entregar el reconocimiento por su participación como conferencista del Posicongreso Internacional 2023 a la maestra Carmina García Gómez. Adelante, amigo. Que nos presentó la temática terapia existencial, una mirada al ser humano. Y lo están firmando un servidor, Carlos Gutiérrez, mi compañero de fórmula, Edgar Gutiérrez, ambos cofundadores de La Posilga, el 21 de mayo del 2023. Y con este reconocimiento, pues estamos agradeciendo mucho la participación de Carmina. Pues hay que darle su aplauso, por supuesto. Ya por aquí me están pidiendo que le hagamos el aplauso, aunque sea virtual. Ya por acá también se acordaron del famosísimo Morsa. Profes entrañables, ¿no? Claro. ¿Quién iba a pensar que ahora nos toca hacer a nosotros? O en palabras de Sergio Potato Face. Potato Face, sí, Mr. Potato Face. ¿Alguna fijación tenía Sergio con Toy Story? Porque aquí tenemos al mismísimo Buzz Lightyear. No, sí, y también estuvo Woody, que también Sergio le puso porque estaba maestro de inglés, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo de Woody. No, ese sí no me Era suena. un maestro de inglés, era un maestro de inglés, más o menos estaba de mi vuelo, medio morenito, y también dijo que él era Woody, ¿no? Porque llegaba con camisas a cuadros. Bien, nada más, ese Sergio siempre tan chistoso. Pues, Sí, claro. Carmina, ¿algo más con lo que te quieras despedir de tus fans, de tu auditorio? De mis fans. Pues agradecerles a ustedes por la invitación. Me gustó ese tema, me gusta mucho, pues yo trabajo la terapia existencial, entonces me gusta siempre estar compartiendo esas posibilidades. Pues gracias. Ahí cuando gusten, pues estamos al pendiente y también un gusto convivir con ustedes nuevamente, aunque sea de forma virtual. Yo pensé que iba a decir que cuando gusten, ahí estaba el consultorio abierto para irnos a... Claro, también cuando gusten. A irnos a tomar terapia. Que bien falta les hace. Sí, no, veía yo por ahí en un meme, ya con esto cierro, este es su comentario de cierre, veía yo en un meme que decía, no está loco aquel que quiere ir a terapia, sino más bien aquel que decide estudiar psicología. Mira. Y aquí está la muestra, ¿no? Aquí está la muestra. Claro. Pues muy bien, vámonos un ratito a descansar, a estirar las piernas, a prepararnos ya para las 2 conferencias de cierre. Recta final. La recta final, a mí ya me corrieron de mi estudio, ando aquí buscando base, a ver dónde me acomodo para transmitir, porque viene la conferencia de Erika Rosales con pues un tema de las emociones y el trabajo. Viene por acá pues Violento Jack, que está ansioso ya de salir. Yo espero que no nos vaya a golpear a todos, por favor. Se lo pedimos, señor, que no nos golpeen a todos. Por acá confirmaron que pues sí, todos estamos locos. Pues ya lo decía Lucas, ¿no? Andan diciendo que tú y yo estamos locos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, Gracias, a las Carmina. 5 de la tarde. Gracias, Carmina. Un abrazo.